Hola, buenos días o buenas tardes. En esta ocasión trataré de explicar de manera sintética en unos 35 o 40 minutos, creo yo, a partir del texto que tendré delante para guiarme en esta conversación. Para dar una imagen general de la propuesta del animal cultural según Roy Baumeister, que es un psicólogo social nacido en Estados Unidos en 1953 y que ha escrito un par de decenas de libros y cantidades ingentes de artículos, muchos de ellos en colaboración, como se hacen ahora los estudios de psicología, sobre todo de psicología del comportamiento y la psicología social. Parto de las ideas que él presenta en su obra divulgativa del 2005, que se llama justamente así, The Cultural Animal, en el que él presenta al ser humano como ser cultural por encima de otros seres que son meramente sociales, como muchos otros animales, y de los cuales cita una enorme cantidad de ejemplos. Algunos de ellos los citaré brevemente en esta presentación. Años después publicó en colaboración con Brad Bushman un texto universitario que se llama Social Psychology and Human Nature. Es muy significativo ya el título, Human Nature, sobre esto volveré un poco más adelante. Con Bushman ha llegado ya a la quinta edición de este texto universitario, que podemos decir que se basa en el anterior y desarrolla mucho más una serie de aspectos, ilustra mejor los ejemplos y obviamente por su finalidad didáctica tiene una serie de características que no tenía el libro anterior, el de 2005. La sustancia del discurso se mantiene de manera bastante invariada. ¿Cuáles son los elementos que distinguen al animal cultural? Se puede decir desde el punto de vista filosófico que es una presentación muy desarrollada de la relacionalidad humana, una relacionalidad que se basa en la capacidad de conocer la realidad, la capacidad de producir un conocimiento abstracto que implica la comprensión de significados para organizarse de un modo completamente original con respecto a los otros seres sociales. Es decir, el comportamiento humano no se explica de manera cabal simplemente comparándolo con el comportamiento animal. Hay muchísimas comparaciones en las obras de Baumeister, la mayoría de ellas presentan las peculiaridades de la actividad humana y sobre todo, y esto es muy importante, lo subrayaré en distintos momentos, buscando las interrelaciones que hay entre las distintas funciones, actividades y capacidades de los seres humanos que lo hacen tan peculiar. Es decir, la cultura es un producto peculiar. Sobre esto he tratado en tres textos distintos que se pueden encontrar en la versión escrita de esta exposición. Una primera está en inglés en un volumen publicado en Springer, editado por Magdalena Bosch de la Universidad Internacional de Cataluña. Otro más, una versión en español bastante más extensa, en una obra de EUNSA, editada por Ligia Béjar y Daniela Salgado de la Universidad Panamericana de Guadalajara, y una tercera versión en italiano en colaboración con Pia Valenzuela, que está en vías de publicación. No me entretendré en los detalles de esos textos porque esos se pueden encontrar obviamente ahí y se prolongaría excesivamente esta presentación. ¿Cómo explica Baumeister su idea del animal cultural? Él dice que la mayoría de las teorías generales sobre la naturaleza humana, insisto, naturaleza humana se entiende como algo estable, se confrontan en la arena de las explicaciones basadas en la evolución y la influencia cultural. La síntesis que ellos proponen se basa en la pregunta: ¿qué imagen del ser humano surge de los resultados de miles de experimentos de psicología social? Y la respuesta tiene pretensiones de originalidad. Es decir, a partir de toda esa mole, de toda esa cantidad de estudios y de descubrimientos, se concluye que la naturaleza hizo al ser humano para la cultura, para generar cultura. Como se verá, no es generar cultura como un producto externo. Ahora, la cultura para Baumeister, Bushman y sus colaboradores más estrechos es un sistema basado en la información, en la capacidad de transmitir
generar, transmitir y conservar significados sobre los que se basa una organización muy peculiar. Es decir, repito, no es un producto externo, es la organización misma que es un sistema, al cual subyacen toda una serie de características, incluso físicas, corpóreas, que lo hacen posible. Y ahí hay una conexión muy fuerte entre la evolución biológica que ha originado un ser con estas capacidades y, por otra parte, cómo esa misma cultura influye sobre las actividades que se van renovando continuamente. El equilibrio entre los aspectos evolutivos biológicos y evolutivos culturales es de suma importancia en los trabajos de Baumeister, que realmente está en la vanguardia de la interpretación de las argumentaciones y de las experimentaciones de las últimas décadas. Retomo sintéticamente una de las definiciones que se encuentran en el texto. La cultura es una forma avanzada de ser social basada en un sistema de símbolos, significados e información. Símbolos, significados e información. Las bases de ese sistema informativo permiten que los individuos y los grupos compartan conceptos y vivan juntos de forma organizada para cubrir sus necesidades y mejorar su nivel de vida. La cultura influye de manera determinante incluso en las necesidades humanas fundamentales como la alimentación y las manifestaciones de la vida sexual. Y bueno, Baumeister resume en distintas obras cómo ve la evolución de la psicología social. No entraré en muchos detalles, simplemente haré referencia a algunos de los elementos que él ve como límites y, sin embargo, aprovecha para una interpretación un poco más amplia. Bueno, él está empeñado, porque es parte de su formación. Él se forma como psicólogo en un ambiente en el que todavía pesa mucho el conductismo de Skinner. Por lo tanto, pertenece a una generación que se forma todavía en escuelas en las que se presta especial atención al comportamiento externo. Un poco más adelante, por influjo filosófico y de la sociología cultural, sobre todo basado en la propuesta de Clifford Geertz, se añade el elemento del significado. Y cuando hablamos de significados y símbolos, estamos ya hablando del lenguaje, es decir, es una visión realmente distinta y que influyó mucho en los estudios en antropología social y cultural. En todo ese periodo hay una fuerte influencia del escepticismo. El escepticismo, que podemos decir, son las primeras manifestaciones del posmodernismo que viene de lejos, de finales del siglo XIX, y que dan pie a una serie de corrientes en psicología en las que el relativismo está muy presente. La batalla de Baumeister, Bushman y otros colaboradores no se empeña contra el escepticismo a nivel filosófico, simplemente lo ven como superado. Es decir, los resultados de estos experimentos son indudables, la ciencia tiene un papel autocorrectivo, que mencionaremos brevemente, por lo cual no vale la pena entretenerse en un escepticismo filosófico que no ayuda al progreso de las ciencias. Es decir, tienen todos estos autores una gran fe, por decirlo así, en la fiabilidad de la ciencia, y que la ciencia bien hecha, que se confronta con la realidad, dará resultados, explicaciones y puede ayudar incluso a mejorar el mundo con una cosa que es casi un eslogan que usan también muchas compañías, ¿no? Generar un mundo mejor. Y bien, superada la etapa de la psicología social como comportamientos aprendidos, después como prácticas basadas en significados, viene una visión más basada sobre estas prácticas, ¿no? Se hace hincapié en la cultura como una esfera de actividad práctica en la que la gente se enfrenta a los problemas de la vida. Obviamente ninguna de estas propuestas es falsa, es decir, ninguna es para tirarla al bote de la basura, pero todas son bastante limitadas.
En todo caso, la de Gertz y estas nuevas de las prácticas y los significados añaden bastante a la plataforma meramente conductista, que si no era completamente dominante, sí estaba muy presente en el ambiente en el que se forman los psicólogos, sobre todo en Estados Unidos. Vuelvo sobre la idea. Para Baumeister es fundamental reconocer que la cultura es un mundo de significados, que no es necesariamente un conjunto de creencias perfectamente coherente y uniforme. Es decir, las consecuencias no son mecánicas en el desarrollo de las sociedades humanas. Más bien, la cultura es un conjunto de suposiciones vagamente integradas, abiertas a la disputa, al debate y al cambio, sin ser o sin caer en el relativismo, por lo que se irá viendo poco a poco. El hecho de que compartamos muchas nociones y la comprensión de los fenómenos implica que incluso el debate sería imposible si no aceptamos que hay esta profunda compartición, esta profunda comprensión compartida de los fenómenos y del mismo lenguaje. También muchas de las batallas de McIntyre en los años 80 que presenta en After Virtue sobre la incompatibilidad, la inconmensurabilidad de las disciplinas, etcétera, etcétera. Bueno, para la propuesta de Baumeister esto está superado, ampliamente superado, porque la ciencia permite afirmar con tranquilidad que no se está en una situación de desconexión completa. Repito, incluso el debate es posible gracias a una comprensión compartida de la realidad. De ahí, con esto está también muy conectada una convicción que viene a partir de la experimentación. No es un principio filosófico, sino que es una de las consecuencias o conclusiones que tocan el ámbito filosófico, pero que provienen de la experimentación psicológica. Están convencidos de que las similitudes entre las distintas culturas llaman menos la atención que las diferencias. Es decir, los modos de organización de la vida tribal con respecto a lo que puede ser la vida de una familia en Nueva York, pues sí, llaman muchísimo la atención las diferencias. Sin embargo, yendo a la sustancia del comportamiento humano y de los medios humanos, dicen, las similitudes son más reveladoras y más profundas de la esencia y la finalidad de la cultura. Hay que reconocer que la mayoría de las sociedades tienen que resolver el mismo conjunto básico de problemas para que la gente pueda convivir. Tales problemas incluyen la obtención y distribución de alimentos, el mantenimiento de la descendencia, la defensa del grupo contra los enemigos, la gestión de los conflictos entre los individuos, la acumulación de riqueza y la toma de decisiones colectivas. Es decir, el conjunto de creencias y valores conforman una cultura y tienen importantes funciones para ayudar a hacer frente a todos estos problemas o situaciones normales en todas las sociedades. Y vuelvo sobre la idea, la cultura no es un refinado sistema filosófico, sino un cierto grado de orden. Es decir, un cierto grado de orden quiere decir que es imperfecto, no es mecánicamente necesario ni perfectamente embonable, o no son perfectamente embonables todas las piezas. Es un cierto nivel de orden impuesto a lo que de otro modo sería un caos. El éxito en la imposición de este orden puede ser solo parcial, pero el éxito parcial puede ser suficiente para que la cultura sobreviva y florezca. De nuevo, la información es fundamental. La generación de información, innovar, crear nuevas ideas y ser capaces de compartirlas y después de transmitirlas. Porque la historia humana es una serie de torpes esfuerzos por crear un sistema viable mediante el cual las personas puedan vivir juntas y satisfacer sus necesidades biológicas. Es decir, un empeño continuo por crear una cultura eficaz. La cultura es aquello que nos hace vivir mejor. Por eso es necesario aceptar que la naturaleza ha generado, y aquí ya empieza la explicación evolutiva o evolucionista. Es decir, la naturaleza ha generado una psique programada de forma innata para permitirnos participar en la sociedad cultural. O más exactamente, la psique humana surgió porque la selección natural rediseñó la psique de los primates para hacerla más adecuada para vivir en la cultura.
En la obra Social Psychology, estos autores sintetizan su trabajo como la búsqueda de las similitudes subyacentes a las diferencias culturales, como acabo de mencionar. Bien, comentan con detalle e incluso pintorescos las grandes divergencias lingüísticas entre los esquimales y otros pueblos, etc. Pues, bueno, al final lo que es la estructura gramatical, etc., son muy parecidas, por más que las diferencias en la práctica sean enormes, en la codificación, en la escritura, etc. Bien. Estos autores están convencidos de que su propuesta es de tipo optimista. Contienen una visión positiva de la naturaleza humana y dicen, suponen pero aceptan muchas de las principales teorías sobre las personas han hecho hincapié en los aspectos negativos y destructivos. Baumeister ha escrito varias obras dedicadas al comportamiento autodestructivo, al suicidio y a todos estos argumentos. Sin embargo, quizá por su colaboración con el ámbito de la psicología positiva, han rescatado muchos de los elementos para promover la conciencia de que la psicología pierde gran parte de su valor cuando se centra excesivamente en el lado negativo, es decir, es algo para reparar lo que está mal, es la búsqueda de terapias para reparar lo que está mal. Dicen, no, por otra parte, nos gusta la gente, nos gusta estar con los demás. Lo normal y lo más humano es encontrar gratificación en el contacto con los demás. De modo que la imagen integrada que buscan es generalmente positiva, obviamente sin ignorar los aspectos negativos que citan continuamente en sus obras. En la metodología no se basan tanto en explicar la teoría de la evolución ni las diferencias y tampoco las similitudes culturales más que las diferencias, ¿sí? Pero no les interesa tanto explicar los elementos de la evolución. Les interesa más ver cómo se está desarrollando la cultura y cómo se explica el que haya un ser capaz de todo esto que tenemos delante de los ojos. En este sentido, superan bastante o tienen una visión muy distinta a la puramente analítica que sigue muy presente, que es muy importante para la experimentación, para lo que es la obtención de resultados cuantitativos. Ellos tratan de superar esa visión y me parece que desde el punto de vista filosófico y también por sus aplicaciones prácticas es muy útil. Y también como mentalidad de aproximación a la realidad, es decir, superar el análisis para dar una visión más integrada. Bien, comento algunos de los presupuestos que ya han salido, es decir, la evolución. Para la mayoría de los psicólogos de ese nivel y de ese tipo de estudios, la evolución es un hecho, o más que un hecho, un proceso innegable, con un enriquecimiento enorme a partir del desarrollo de la biología en la segunda mitad del siglo pasado y de la genética de manera especial en las últimas décadas. Es decir, para ellos todos los grandes cambios se explican por la evolución, no a saltos, pero sí, la evolución es como un punto de partida que no se pone en tela de juicio. Los signos distintivos del género humano proceden de cambios operados por la naturaleza de manera progresiva a través de la selección natural. La selección natural supone la optimización de los recursos por parte de la naturaleza para que los individuos prolonguen su existencia y se reproduzcan del modo más eficiente posible. Es decir, para la teoría de la evolución es fundamental que la lucha por la supervivencia es un principio de todos los seres vivos. Es decir, uno trata de prolongar su existencia y al parecer, porque me parece que hay que decirlo en estos términos, como cada individuo no puede prolongar su vida indefinidamente, está la reproducción. Es decir, la reproducción es el elemento que usa la evolución para permitir que se preserve una especie de individualidad, la individualidad específica, podríamos decir de manera un poco paradójica. Bueno, esto no se pone en tela de juicio en estas propuestas. Por lo tanto, todo aquello que se va agregando a la conducta humana tiene que ver con esto, con prolongar la vida
y con tener una vida mejor. Bueno, en The Cultural Animal, Baumeister propone un ejemplo que puede parecer un poco ridículo, casi de tipo coloquial, como quien se toma una cerveza con los amigos. Dice, bueno, hay que pensar el desarrollo del ser humano para convertirse en el animal cultural como si hubiera el consejo de los dioses, se reunieran pensando en los dioses del Olimpo y dijeran, ¿qué hay que darle al primate más perfecto que tenemos en la Tierra para que supere sus límites? Es decir, ¿qué le faltaría? Le faltaría pues superar la violencia, toda una serie de cosas. ¿Qué le vamos a dar? O sea, hay que plantearse el resultado actual que vemos, y de los últimos milenios, podemos decir, como si al primate más evolucionado se le diera una dotación distinta para que superara sus límites. ¿Qué le vamos a dar? Y de ahí sale una lista de elementos que ya he citado y que aparecen continuamente en las obras de Baumeister. Desde el punto de vista anatómico, hay que darle a este póngido 4.0 o 5.0, el modelo que queramos, o en modelos de Terminator, ¿no? ¿Qué número le queremos dar? Bueno, el número que queramos. ¿Qué le vamos a dar? Bueno, un centro de mando, un centro operativo mucho más potente. Obviamente con lo que ya contamos, esto es importante, la visión de Baumeister, no surge de un día para otro un ser completamente distinto. Es decir, a lo que ya hay en la naturaleza se le añaden, se le agregan pequeñas perfecciones. Es decir, este deberá tener un cerebro más evolucionado y más grande que sus semejantes. No más grande que el de los delfines, incluso con respecto a su masa corpórea, pero será más grande. Y tendrá una disposición distinta. Estará hecho para hacer más y mejores conexiones, sobre todo con los que están junto a él, con sus semejantes, no con el exterior. Con el exterior más o menos lleva bien las cosas. Con sus semejantes podría mejorar muchísimo. Entonces, es un cerebro distinto y no aumenta mucho el volumen, es un 2% de su masa corpórea. Pero de aquí que gasta el 20% de sus recursos energéticos. Eso está desproporcionado. O sea, el razonamiento de Baumeister en esta perspectiva evolucionista es: algo debió encontrar la naturaleza de muy ventajoso en tener un cerebro tan despilfarrador de energías. Algo muy, muy, muy concreto y muy potente debió encontrar para permitírselo. Es decir, ¿cómo pones en el presupuesto un gasto tan fuerte si no es para algo que va a rendir muchísimo? Bueno, esa es la perspectiva. Tenemos un cerebro muy dispendioso, que gasta muchísima energía, bueno, porque es lo que nos hace diferentes. Esa energía se gasta en muchísimas actividades, quizá parecidas desde el punto de vista físico, neurofisiológico a la de otros animales, pero llevadas a otro nivel. Llevadas a otro nivel que se manifiesta en una mayor concentración y un mayor desarrollo de lo que puede ser la parte frontal del cerebro. También por eso la posición es distinta. ¿Y para qué está hecho? Para interrelacionarse. O sea, la cultura se basa en las relaciones. Las relaciones se basan en la percepción de significados, etc. O sea, son toda una serie de elementos novedosos o que renuevan muchos de los comportamientos que ya se encuentran en seres inferiores. Es decir, la naturaleza se ha prodigado para producir este ser cultural. Y justamente lo que produce ahora lo llamamos cultura. Quizá los dioses no se habían planteado qué nombre le iban a dar a eso que se iba a generar a partir de un ser con estas capacidades. Hay más detalles en el texto escrito. Yo ahora explico una noción que quizá sea novedosa para algunos de los que me escuchan. Es la explicación del efecto trinquete. Yo no sé si tendrá más traducciones, los he buscado. En inglés es the ratchet effect. En italiano lo llaman el efecto criqueto. Criqueto es como el cric de los gatos y de muchos mecanismos con los cuales o en los cuales hay una progresión calculada para que en cada paso no se pueda tornar atrás. Es decir, cuando se usa un gato para levantar un coche, es importante que el nivel obtenido no vaya hacia abajo de nuevo.
Entonces, este ratchet effect se usa mucho en economía para conceptualizar otros comportamientos sociales, obviamente en economía. En biología, lo que quiere decir es que en los procesos evolutivos hay movimientos como los de los engranajes, los cuales a partir de uno hay un sistema de bloqueo que no permite la marcha atrás. Es decir, es como si, por ejemplo, algunos chimpancés descubrieran el uso del fuego, pero no fueran capaces de transmitirlo a sus semejantes, con lo cual aquello se pierde y se vuelve a la situación inicial. No hay un progreso abierto, o no se abren a un progreso por la capacidad de transmitirlo o de reproducirlo. Bueno, en el ser humano se da esto. Yo noto en que los avances van siempre hacia adelante. Por el trinquete se firma, ahí, en el texto escrito hay una indicación, esto se puede encontrar fácilmente en internet. Hay miles de ejemplos en los que se ve cómo hay sistemas de engranaje que permiten el progreso solo en una dirección. Es decir, la combinación de engranajes bloquea la marcha hacia atrás. Bueno, esto es lo que ocurre a los seres humanos en un momento determinado y empiezan a desarrollarse toda una serie de funciones. Ahí cabría muchísimo que discutir desde el punto de vista filosófico en la interrelación de los elementos que surgen, la subordinación entre ellos. Yo adelanto aquí una de las conclusiones o uno de los estadios de discusión que me parecen utilísimos llegados a este punto. Es decir, el ser humano llega a un momento en que presenta una serie de características con las cuales no da marcha atrás, ¿cierto? Un comportamiento netamente distinto al de los animales, que sigue una progresión enorme y que evoluciona continuamente. ¿Cuál depende de cuál? ¿Surgen todos al mismo tiempo? Baumeister sobre esto no da una respuesta, ¿sí? Y trata de verlos en su conjunto. Parece que este es un gran avance que se está dando cada vez más en estudios psicológicos, que es tratar de ver el conjunto y la interrelación de las distintas nociones. Es el viejo problema de Aristóteles contra Anaxágoras, o lo que Aristóteles nos dice de la propuesta de Anaxágoras sobre el nous, la inteligencia, que es una inteligencia muy abstracta, pero que también es inteligencia humana, en la que Anaxágoras dice, sí, somos inteligentes, tenemos el nous, tenemos la razón y tenemos la mano. Ahora, somos inteligentes, según Anaxágoras, como lo explica Aristóteles, somos inteligentes porque tenemos manos. Es decir, las manos nos permiten ser más perfectos y llegar a ser inteligentes. No hay una explicación de la cronología, o sea, no se puede decir que haya una explicación cronológica, pero se da preponderancia a la mano. Aristóteles voltea la argumentación y dice, no, tenemos manos porque somos inteligentes. Es decir, primero somos inteligentes y después tenemos un organismo que podemos usar. El después, repito, no es necesariamente temporal y en la perspectiva aristotélica no puede serlo, porque en Aristóteles no hay una noción de evolución, las especies son fijas y por otra parte sus explicaciones son de conjunto normalmente. Es decir, hay que buscar la interrelación y la conexión de los distintos elementos. Lo que nos distingue se da todo junto. Eso no quiere decir que no haya jerarquías, que no haya distinciones. Bueno, ese planteamiento que explota brillantemente Leonardo Polo, lo explico brevemente en algunos de los textos que he citado y que vale mucho la pena repasar en su texto ¿Quién es el hombre?, por ejemplo, y después en muchos otros lo cita continuamente, es una aproximación sistémica. Es decir, hay que superar o conviene superar, como lo hacen en gran parte los estudios de Baumeister y sus colegas, la visión analítica. Estudiar el cuerpo simplemente en sus partes sin ver la conexión de los sistemas, la compenetración, la correlación. Es decir, también podemos hablar no solo porque tenemos un cerebro, sino porque tenemos todo un sistema conectado, un organismo en el que hay toda una serie de condiciones que nos permiten hablar como hablamos, tener la variedad de lenguaje que tenemos y un cerebro capaz de asimilar tanto cualitativamente como cuantitativamente una cantidad de información verbalizada, codificada, que no poseen los animales. Es decir, todos estos fenómenos
hay que verlos en su conjunto. Estos autores no llegan a través de una idea filosófica, llegan a través de una concepción de la evolución humana y de el estudio de los resultados que tenemos todos delante de los ojos, llevados adelante de manera sistemática. Que hay una naturaleza humana, repito, no lo ponen en duda. Es decir, es otro aspecto que también influye, si no en la metodología, sí en los presupuestos. Es decir, no se pone en duda que hay una naturaleza humana. También esto se puede ver más adelante, se puede también confrontar con muchas ideas relativistas de tipo, sobre todo filosófico, pero que han influido mucho en las ciencias sociales y en la psicología también, que no son más que tomas de posición que tienen poco que ver con la experimentación. Por eso, repito lo que ya decía hace un momento, estos autores tienen una fe, y me parece muy bien fundada, en la naturaleza o la capacidad autocorrectiva de la ciencia. Es decir, el funcionamiento psicológico humano se puede basar en la ciencia y podemos progresar en su comprensión gracias a la ciencia. Es decir, cómo se afectan todas estas facetas mutuamente se puede estudiar con objetividad y siempre con una mayor aproximación a la realidad. Es decir, para ellos, perdón que lo subraye de nuevo, se trata de la búsqueda de la verdad, y lo dicen explícitamente en distintos momentos en sus obras. Subrayan algunas diferencias entre la aproximación filosófica y la psicológica, en la que no me detengo porque me parece válida y tampoco muy sofisticada. Explica también en el texto universitario las bases de la metodología científica, es decir, por qué son fiables los experimentos, y también, en parte, aunque no se detienen mucho en ello, la dificultad para crear experimentos realmente confiables. Es decir, que el instrumento que estoy usando para valorar una actividad, una actitud, un producto, sea consistente, que realmente me ayude a medirlo y que después esos resultados me den una medición útil. No me detengo en la experimentación concreta porque cada ejemplo nos llevaría la mitad del tiempo disponible. Trato en cambio de enumerar rápidamente lo que Baumeister llama las ventajas biológicas de la cultura. Y aquí, estos son algunos de los elementos centrales que él y sus colaboradores y sus colegas tratan de estudiar en su conjunto y que, repito, se asemejan mucho a la visión de corte aristotélico que usa Leonardo Polo en algunas de sus obras, es decir, la aproximación sistémica, no sistemática, sino sistémica, es decir, tratar de ver distintas realidades como un conjunto que funciona, que interactúa. Una primera cosa es el conocimiento acumulado, es decir, hacemos cosas que los otros animales no hacen, inventamos cosas y las transmitimos de una manera completamente original que los otros animales o incluso los otros animales sociales no hacen. Bien, acumulamos, codificamos, intercambiamos y transmitimos información. Eso es fundamental. Después está la división del trabajo, algo que nos parece muy evidente. Estos autores dicen, bueno, los animales no sociales prácticamente no dividen el trabajo. Los animales sociales, sí, hasta cierto punto, distribuyen las funciones, pero la manera como lo distribuyen los seres humanos es completamente original. Explican muchos detalles. Es decir, cada función se puede subdividir y en la subdivisión está la especialización y la mejora de cada uno de los pasos. Es decir, los lobos, hasta donde podemos ver, han cazado siempre del mismo modo, en equipo, pero siempre del mismo modo. Hay especies de chimpancés que tienen sistemas sofisticados de caza, pero son siempre los mismos y al parecer no lo hacen ni por altruismo ni por verdadera colaboración. Cada uno actúa por sí mismo, para sí mismo. En cambio, los seres humanos generan sistemas de colaboración en los que cabe el altruismo, el interés y sobre todo la evolución continua. Aquí hay un elemento sobre el que Baumeister hace una apuesta muy fuerte. Es decir, el milagro de la sociedad contemporánea es
la división del trabajo, la distinción de roles, la división del trabajo para optimizar los recursos. Es decir, no se puede vivir solo y no se puede producir solo, o se puede vivir solo y producir solo, pero se generan poquísimas cosas y de baja calidad. La división del trabajo nos lleva, el ejemplo no lo cita él lo cita en general partiendo de Adam Smith para la producción de alfileres, pero bueno, el hecho, si alguien lo ha visto alguna vez, por otra parte es muy breve, en la televisión, en YouTube se puede ver lo que dura una parada en los pits en un coche de Fórmula 1. Ahora, se ha llegado a tal perfección en los movimientos que el equipo de la Red Bull en menos de 2 segundos cambia las 4 ruedas. Lo que no he conseguido investigar es si también en esa misma parada son capaces de llenar el depósito de combustible. Pero en menos de 2 segundos cambian las 4 ruedas. En un espacio de 15 metros cuadrados trabajan 21 personas. Eso es división, especialización y mejoramiento del trabajo. Los otros equipos lo hacen con décimas de segundo de más, porque es un proceso que se está perfeccionando continuamente. Bueno, las evidencias de este tipo abundan. Simplemente quería citar un ejemplo que quizá tenga muy poca importancia para muchas de las personas que me escuchen, en caso de que sean muchas, pero proporcionalmente serán pocas quizá las que tengan interés en la Fórmula 1. Bueno, lo que vemos todos los días implica eso, una división de los papeles y de las actividades que no se encuentra en los animales. Da más detalles sobre cómo catalogar estas diferencias. Bueno, podemos hacer actividades a distancia, es decir, cómo compartimos las cosas, no solo es a través de la división del trabajo, sino que nos basamos en sistemas abstractos y a distancia que nos permiten, por ejemplo, hacer una transacción bancaria. Eso supone toda una serie de pasos, un sistema de comunicación pero muy sofisticado. Por eso se repite la idea que la cultura es un sistema. Es decir, la naturaleza nos diseñó para la cultura, nos preparó para formar parte de un sistema complejo y, repito, sofisticado. Los sistemas conectan múltiples puntos individuales, establecen nodos, establecen conexiones continuamente, para que el total pueda ser más que la suma de sus partes. Para ello, los distintos roles son vitales. Dicen, un sistema en el que cada nodo fuera idéntico, haciendo exactamente lo mismo, no sería un gran sistema. Sería un sistema de repetición, pero no se aprovecharía o no se daría ese efecto de trinquete, es decir, que del proceso de colaboración se sigan realidades nuevas, cada vez más complejas, en este sentido más ricas y también más provechosas. Bien, salto otros ejemplos. Subrayo simplemente que a partir de ideas muy presentes en el liberalismo, no solo económico, sino en el liberalismo neoliberalismo, que pasa mucho en economía y no solamente, que tiene profundas raíces en el pensamiento liberal individualista, estos autores están, por decirlo así, por encima de muchos de los condicionamientos del liberalismo, aunque sobre eso cabría profundizar y discutir. En este momento me interesa destacar las ventajas explicativas y yo creo también de comprensión que tienen sobre propuestas que en economía han tenido una gran influencia y que yo creo que son muy reductivas. Bueno, sobre el lenguaje y significado ya lo he mencionado varias veces. Los autores dicen, bueno, reconocen que el lenguaje mejora nuestra vida, es decir, transmitimos necesidades y damos respuestas de una manera más eficaz gracias a un lenguaje codificado, escrito, hablado, cantado, etc. También nos permite resolver los conflictos con la palabra antes que con las manos. Es decir, son cosas que al parecer no tienen los otros animales sociales. Este lenguaje está ligado a una comprensión distinta del tiempo. Es
Esto es fundamental, estos son los puntos que desarrollo más, aunque siempre de manera muy breve, en los otros escritos en los que me he ocupado de los textos de Baumeister y también en los que yo veo más puntos de contacto con propuestas filosóficas de fondo, como la de Leonardo Polo, es decir, nuestra capacidad de integrar el pasado en el presente y de proyectarlo hacia el futuro. Y que esto tiene mucho que ver con el modo como tomamos decisiones. Es decir, no es lo mismo imaginarse cosas que planear un curso, que planear un plan con la familia, que planear el futuro profesional. Es decir, es muy distinto. Y después, la toma de decisiones. Cuando yo me planteo simplemente imaginar un plan o realizarlo, es muy distinto. El trabajo mental, ese gasto cerebral es muy distinto en un caso y en otro. Y esto supone también la capacidad de entender que un objetivo puede ser más arduo y de poner en el presupuesto las renuncias que eso implica. Esto está conectado con el autocontrol, el autodominio. Y como dicen Baumeister y Bushman, bueno, esto siempre se ha llamado libre albedrío, siempre se ha llamado libertad, aunque muchos autores la sigan negando. Es decir, tenemos que aceptarlo. En el conjunto no tiene sentido hablar de determinismo. Determinismo tiene un bajísimo valor explicativo. Dicho de manera menos elegante, es inaceptable. Bien, eso también me parece una observación de esta propuesta psicológica que es muy útil. Es decir, todas estas exigencias quieren decir, en términos filosóficos, libertad. Es decir, hay otra puerta abierta a un diálogo, creo yo, muy fructífero. Han estudiado mucho y de hecho colaboraron en muchas publicaciones, Baumeister y otros autores, con Walter Mischel, el creador del famoso test de los dulces, ¿no? La capacidad de retrasar la gratificación, etc. Eso lo han estudiado mucho porque dicen, bueno, es otro de los elementos que juegan en esta capacidad del antropoide 5.0, que es capaz de hacer otras cosas. Es decir, es capaz de frenarse y almacenar alimentos, cosa que no hacen los otros animales. E incluso los que almacenan siempre de la misma manera, pase lo que pase. Los seres humanos almacenan de distintas maneras, en fin, y ahí se abre siempre a las particularidades de los seres humanos. La capacidad de pensar alternativas y de inventar. Ya se intuía brevemente cuando hablé de la división del trabajo y de los roles, es la innovación. Es decir, no todo está determinado, se puede cazar de distintas maneras, se puede pescar de distintas maneras, se puede cocinar o conservar los alimentos de distintas maneras. Es decir, se pueden pensar alternativas. Es otro elemento correlacionado. Y otro más es la capacidad de pensamiento abstracto. Está en todo lo anterior. Es decir, nuestra capacidad de codificar el lenguaje implica el pensamiento abstracto, pensamiento universal, pensamiento matemático, algebraico, etc. Es decir, se abre a una serie de tipos de conocimiento y de simbologías conectadas que no tienen nada que ver con lo que se puede apreciar en el comportamiento animal. Bien, muchas de estas cosas dependen de una idea de William James, es decir, que sin recuperar una noción de espíritu humano, hablan de psique, pero reconocen que hay algo inmaterial que condiciona el mundo material. Es decir, hay principios que no son materiales que condicionan el mundo material. Nuestras capacidades de previsión, de invención, son correlativas con la libertad y a la capacidad de decisión. Y todo está conectado con la visión de un futuro que puede ser mejor o que puede ser peor para más o para menos personas. Que hay soluciones mejores y soluciones peores a los distintos problemas. Que nuestra misma capacidad de ir hacia adelante, o sea, este famoso efecto trinquete, no obsta para que se puedan generar sistemas hostiles y autodestructivos. Pero la capacidad la tenemos. Bueno, espero que esta apretada síntesis, que en cualquier caso ha resultado demasiado larga para una exposición de este tipo, pueda ser útil para un desarrollo posterior. Yo pienso incorporarlo en algunas de mis lecciones próximamente, porque creo que es un terreno que vale la pena explotar en colaboración
con los psicólogos. Muchas gracias.